En este video vamos a aprender cómo obtener el modelo dinámico linearizado de un proceso alrededor de un cierto punto de operación. Para este fin, primero tenemos que recordar que para obtener la linearización de un sistema dinámico dado en formato de espacio de estado, es decir, con esta notación, donde X son los estados, U son las variables manipuladas y las Y representan las variables de salida. A, B, C y D son las matrices que representan el espacio de estado del sistema. Entonces, como mencionaba, tenemos que definir una serie de variables de entrada, ¿sí?, representadas por la letra U, y una serie de variables de salida. ¿Ok? Bueno, alrededor de un cierto número de bloques o de un solo bloque en ese caso, ¿sí? Bueno, esta es la idea general de la información que tenemos que proporcionarle a Aspen Dynamics para realizar la linearización. Por otro lado, Aspen Dynamics va a emplear un programa que se denomina CDI, es decir, Control Design Interface, que es el programa que utiliza para realizar los cálculos de linearización y producir un modelo dinámico de esta forma, entre otra información lineal de un proceso. Bueno, el formato general de cualquier archivo CDI que tenemos que proporcionarle a Aspen Dynamics es el siguiente. Estas tres instrucciones son obligatorias. Esta comita significa que el siguiente texto es un comentario. Y después tenemos que en dos bloques de información proporcionar las variables manipuladas que están aquí, son las que se muestran en esta parte, ¿ok? Y en esta misma parte tenemos que adicionarle o proporcionarle la información de las variables de entrada. El formato siempre es el mismo: cdi.addInputVariable, comillas, blocks, y después entre dobles comillas viene el nombre del bloque. Este nombre del bloque, después vamos a ver cómo obtenerlo, varía de proceso a proceso, y después punto, el nombre de la variable de entrada número 1 en este formato precisamente, ¿sí? La información que está en estos dos bloques, en los dos últimos rojos, es la información que cambia de uno a otro proceso. Si tuviéramos más de una variable de entrada, repetiríamos exactamente la misma instrucción en otra línea, es decir, cdi.addInputVariable, comillas, blocks, paréntesis, dobles comillas, el nombre del bloque, doble paréntesis, se cierra uno de esos caracteres, punto input variable 2 y doble comilla. ¿Ok? Bueno, y así con todas las demás variables de entrada repetimos la misma instrucción. Esta es la forma de definir quiénes son las variables de entrada. Como les comentaba, un poco más adelante les voy a decir cómo se obtiene el nombre de los bloques y cómo se obtiene también el mismo nombre de las variables y en qué lugar tenemos que definir todo este archivo. Bueno, siguiendo con nuestra explicación, después tenemos que definir las variables controladas, son las que están aquí, ¿sí? El formato para variables controladas es parecido al de las de entrada, pero no es idéntico. cdi.addOutputVariable, dobles comillas, blocks, paréntesis, dobles comillas, block name, dobles comillas, paréntesis, punto, output variable 1 o 1, y así sucesivamente con 2, 3, todas las variables de salida que tengamos. Otra vez, las partes que cambian de un problema a otro son estas: el block name y quiénes son las variables de salida. Bien, una vez que hemos hecho esto, ¿sí?, CDI puede realizar los cálculos de linearización, es decir, dar las matrices A, B, C, D, otros términos como el RGA, el índice de Zielinski, etcétera, etcétera. Puede darnos solamente alguno de ellos o todos. Si usamos esta instrucción CDI matrices required y entre paréntesis old, eso significa que queremos que calcule todas estas cantidades, todas las que tenemos acá, ¿sí? Y la última instrucción que tenemos que teclear es esta, CDI calculate. ¿Ok? Bueno, este es el formato que tenemos que seguir siempre que queremos utilizar
Aspen Dynamics y el programa CDI para obtener la versión linearizada de un modelo dinámico que previamente hemos obtenido o preparado en Aspen Dynamics. ¿Okay? Bueno, a continuación vamos a utilizar nuestro ejemplo del Flash, cuyo modelo dinámico hemos obtenido anteriormente. Vamos a suponer por el momento que las variables de salida son la presión y el nivel, es decir, me interesa probablemente controlar la presión y el nivel, y que las variables de entrada es el porcentaje de apertura de la válvula del flujo del vapor, el producto, la corriente de producto, y el porcentaje de apertura de la válvula de la corriente de producto líquido. Estas dos son mis variables entonces que quiero manipular, es decir, son mis entradas. Estas son las salidas, las variables a controlar. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, pasamos a Aspen Dynamics y abrimos la versión dinámica que previamente hemos obtenido de este tanque Flash. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos que hacer varias cosas primero. Una de las cosas que tenemos que hacer es primero definir un lugar donde vamos a introducir todas estas restricciones o declaraciones que indican así de ahí cómo realizar los cálculos. La manera de hacer eso es la siguiente. Una vez que estamos en esta parte, hay que ir a la opción Flowsheet, ¿sí? Y ahí hay que usar esta opción, adicionar un script. Un script simplemente es un conjunto de instrucciones que le permiten a Aspen Dynamics realizar un cierto tipo de cálculo. Entonces damos doble clic, vamos a darle aquí un name al script, CDI script, por ejemplo. Ya está. En esta zona es donde nosotros podemos ahora proceder a realizar o a introducir todas estas declaraciones que anteriormente hemos mencionado o discutido. Aquí es en esta zona donde las vamos a introducir. ¿Ok? La forma de definir, por ejemplo, cuáles son las variables de entrada y de salida es la siguiente. De acuerdo con el formato, necesito definir, por ejemplo, para las variables de entrada, tengo que tener el nombre del bloque. Si le dan doble clic sobre esta válvula, va a abrir este diálogo. Aquí en esta parte, como pueden ver, está el nombre del bloque, es decir, W es el nombre del bloque, punto results table, esta información no es igual para nosotros, solamente hasta antes del punto BB. Y de aquí lo que voy a hacer es decirle que esta es la variable manipulada que voy a utilizar para esta válvula de control, la posición. Nótese que se llama POS. POS representa el porcentaje de apertura de esta válvula, que para este problema, como se dan cuenta, está en un 50%. Entonces, esta es la forma de determinar la primera variable de entrada, es decir, esta, la que estamos viendo aquí en esta parte. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos hecho esto, hacemos algo parecido con la válvula BL. Damos doble clic, nos fijamos en esta variable. Esta variable que está en el bloque BL, la variable POS, representa también el porcentaje de apertura de esta válvula, que también está en 50% nominalmente. Entonces, estas son las dos variables manipuladas que vamos a emplear. Como uno localiza las variables controladas, también es muy sencillo. Si le damos doble clic al icono del Flash, va a aparecer este diálogo. El nombre de este bloque es Flash y las variables que yo quiero controlar son la presión con un valor nominal de 100 psis y el nivel, estas dos. ¿Ok? Entonces esta es la forma de determinar el nombre del bloque y el nombre de las variables a controlar en este caso. ¿Ok? Bueno, previamente yo he introducido las instrucciones apropiadas en otro script que tengo aquí listo, que se llama CDI Script 2. Como pueden ver, con el ratón, con la parte derecha del ratón, le doy clic
y le pido que lo edite. Ok, este es el contenido que yo he previamente introducido. Lo he hecho así un poco para ahorrar el tiempo. La primera instrucción entonces es esta setDoc active document. La segunda es setCDI doc.cdi y la tercera es CDI reset. Ok, estas son las mismas instrucciones que teníamos o que tenemos aquí en esta figura, como se dan cuenta. ¿Sí? Bueno, después las comitas, como les dije al inicio, representan comentarios. Una vez que he definido que estas son las variables manipuladas, empiezo a teclearlas. La primera, por ejemplo, si se acuerdan, ¿sí?, es cdi.addInputVariable. El nombre del bloque, en este caso es bb, porque este es el nombre de esta válvula de control, ¿sí? .post con el resto de la sintaxis que ya hemos previamente pues comentado. Y la segunda variable de entrada es esta, así la definimos, cdi.addInputVariable blocks bl.post. De esta forma entonces Aspen Dynamics, a través del programa CDI, sabe cuáles son las dos variables de entrada, ¿sí? Bueno, y de la misma forma definimos las variables controladas o las de salida. Ok, la primera, CDI output variables blocks flash.p con la sintaxis completa. Esto dice que la primera variable de salida controlada es la presión, la segunda es el nivel, de esta forma. Ok, entonces hasta ahora hemos ya definido todo el conjunto de variables de entrada y de salida. Ahora le decimos a CDI que quiero que realice el cálculo de todas estas variables o todos estos términos. Y finalmente la última instrucción sirve simplemente para instruirle a CDI que realice los cálculos y ya. Entonces cerramos este diálogo. Antes de correr la linealización tenemos que hacer antes algo que es muy importante, ¿sí? Vamos a esa parte de arriba, Initialization, corremos otra vez la inicialización y, importante, corremos el estado estacionario. Ok, si no hay problema con los dos, entonces ahora lo que vamos es, invocamos otra vez, seleccionamos el script 2 con el ratón, el lado derecho del ratón, el botón derecho, y decimos invoke script. Como se dan cuenta en este diálogo, ¿sí?, esta es una forma de correr el script. Aspen Dynamics responde con este diálogo diciendo que el script está completo. Entonces ya tenemos los resultados que le pedimos a Aspen Dynamics que calculara. ¿Dónde están? Los deja exactamente en el mismo directorio desde donde estamos corriendo nuestro programa, nuestra simulación dinámica. En mi caso es este. Aquí se dan cuenta, estos son los resultados que arroja Aspen Dynamics y CDI. A, B, C. La matriz D no la arroja porque siempre es 0. En este caso, una matriz G y una matriz de RGAs. ¿Ok? Bueno, esta es la información entonces que proporciona Aspen Dynamics, ¿sí? La manera en que uno puede utilizar esta información es la siguiente. Si tratamos de abrir, por ejemplo, vamos a suponer la matriz A que produce CDI, la abrimos con algún programa, vamos a decir con el bloque de notas, por ejemplo. Ok, vamos a abrirlo con el bloque de notas. Hay una cosa que uno debe entender aquí. Este es el contenido del archivo CDI underscore a.dat. Estos números significan lo siguiente. Los dos primeros números, por ejemplo el 3 y el 1, significan que en esta posición, es decir, tercera fila y primera columna, ¿sí?, está este número, ¿sí? Únicamente en estas posiciones 3, 1, 4, 1, 5, 1, etc. hay elementos diferentes de 0. Si alguna posición de la matriz A no está referenciada acá, eso significa que es 0.
Por cierto, en este caso la dimensión de la matriz A es una matriz cuadrada de 10 por 10, ¿ok? Porque tenemos 10 estados en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en la posición, en la cuarta fila y tercera columna tiene este número, ¿sí? Estos son los números de la matriz A. Y lo mismo sucede con el resto de todas las otras matrices. La información se proporciona exactamente en el mismo formato. Es decir, se da únicamente la fila y la columna de aquellos elementos que son diferentes de 0. Si un elemento no está referenciado, significa que es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces una manera simple de acceder a estos números están escritos en un formato que sea simple o fácil de leer por MATLAB, ¿sí? Yo he preparado con anterioridad un archivo que le llamé readCDI, que es un archivo o un script en MATLAB que lee estos números y los proporciona para que el usuario los use en la manera que crea conveniente desde MATLAB, ¿ok? Entonces, este es el archivo, este es el contenido del archivo, ¿ok? Lo que es realmente importante son estos números. Aquí uno le especifica el número de estados, que son 10, el número de entradas, que son 2, y el número de salidas, que son también 2. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos en esta parte es cargar las matrices A, B, C y el RGA que proporciona Aspen y CDI. Todo esto es código nada más para salvar estos números y presentarlos en un formato fácil de leer en MATLAB. ¿Ok? Esto es entonces si yo corro este script o este programa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si lo corro, simplemente entonces voy a observar mis resultados aquí. Ok, entonces aquí ya tengo mis números. Aquí están la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D, que la genera este programa, y aquí está también el arreglo RGA. Ok, estos son entonces los archivos que genera este programa. Este programa otra vez sirve simplemente para tomar las matrices A, B, C, D que produce CDI, que está en un formato fila, columna con un elemento diferente de 0, y produce las matrices completas. Por cierto, no les he comentado cómo se determinó el número de estados de este sistema. El número de entradas y salidas es obvio, porque eso fue lo que definimos nosotros. ¿Cómo sabemos cuántos estados utilizó Aspen Dynamics? Eso lo podemos ver aquí en este programa CDI List. Si lo abrimos, vamos a esperar a que abra. Ok, si lo abrimos, entonces aquí dice cuántas variables de estado tenemos. Son 10, el número de entradas y el número de salidas. Esta información entonces es la que necesitamos para, como les decía, para definirla aquí en esta parte. Número de estados, número de entradas y número de salidas. Bueno, esta es entonces la manera como uno obtiene un modelo matemático dinámico linearizado de una simulación dinámica que previamente hemos preparado en Aspen Dynamics utilizando el programa CDI.